Queridos hermanos, vamos a leer del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 11, donde aquí se nos dice a nosotros: En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y para acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, ¿quién de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra contra ella? Esta es la palabra central del Evangelio, ¿cierto, hermanos? Con una cierta ironía dice que los acusadores se fueron uno a uno, comenzando por los más ancianos. ¿Cierto, hermanos? Y Jesús se queda solo con la mujer, como un confesor, diciéndole: Mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado. ¿Dónde están? Estamos solos, tú y yo. Tú ante Dios, sin las acusaciones, sin las habladurías, tú y Dios. ¿Nadie te ha condenado? La mujer responde: Nadie, Señor. Pero ella no dice, ojo con esto, hermanos, la mujer no dice: ha sido una falsa acusación. Ella no dice nada de esto. Ni tampoco dice: yo no he cometido adulterio. Nada de esto dice ella, ¿cierto? O sea que la mujer reconoce su pecado. Y Jesús afirma, sabiendo que ella reconoce su pecado, Jesús le dice: yo tampoco te condeno. Ve, ve y de ahora en adelante no peques más. Queridos hermanos, para no pasar por un momento de pronto desagradable como este, para no pasar tanta vergüenza, para no ofender a Dios, para no ensuciar la hermosa relación entre Dios y su pueblo, Jesús perdona. Pero aquí se trata de algo más allá que del perdón, queridos hermanos, una enseñanza maravillosa que Jesús nos trae a través de este evangelio. Jesús supera la ley y va más allá, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús no le dice a la mujer: el adulterio no es pecado, porque Él no le está diciendo esto, ¿cierto? Él no le dice: el adulterio no es pecado, no le dice eso, pero no la condena con la ley. Y este es el misterio de la misericordia de Jesús, queridos hermanos, porque ante la ley ella tenía que ser condenada, ¿cierto? Ella tenía que serlo. Por eso Jesús no la condena, pero derrama sobre ella, o sea, le dice: sé que estás pecando, sé que has pecado por adulterio, pero la misericordia de Dios es más grande que el cumplimiento de la ley y ve en el corazón de ella un arrepentimiento. Ve circunstancias que nosotros normalmente no podemos ver en aquel que peca, en aquel que ha caído, pero que Dios sí las ve. ¿Cierto, hermanos? Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor
que no nos mida con la vara de su justicia, sino que seamos cada uno de nosotros medidos con la de su infinita misericordia. Queridos hermanos, qué distintos son los pensamientos de Dios y los de nosotros los hombres. En este pasaje bíblico, donde se nos presenta a Jesús, donde se nos presenta a la mujer adúltera, a los fariseos, a ellos no les gusta, a estos escribas y a estos fariseos, no les gusta que sigan a Jesús, que escuchen a Jesús, porque ellos son considerados los sabios grandes, los maestros y los doctores de la ley. Por lo tanto, no les gusta ver a la gente seguir y escuchar a otro maestro, y mucho menos a Jesús. Y Jesús va cumpliendo su obra de predicación, y la gente lo sigue y lo escucha, porque saben que enseña con autoridad, y sobre todo con su ejemplo, a diferencia de los fariseos y los escribas, ¿cierto, hermanos? Los escribas y fariseos están llenos en su corazón de hipocresía y presentan a Jesús la mujer adúltera, ¿cierto? Y se acercan al maestro no porque busquen realmente saber cómo piensa o cuál es su doctrina. No lo hacen con esa intención. Lo hacen con la intención para tentarlo, queridos hermanos. Ellos mismos se preguntan, ¿este maestro aplicará la ley? ¿Será justo? ¿Será compasivo? Porque según ellos, solamente ellos podían ejercer esto. Para cualquier respuesta humanamente esperada, queridos hermanos, ellos tenían motivos para acusar a Jesús. Pero olvidaban que la persona que estaba frente a ellos no solo era verdadero hombre, sino verdadero Dios. Queridos hermanos, todos nosotros somos conscientes de nuestra debilidad y de la facilidad con la que caemos en el pecado, sin la gracia que Dios nos da a nosotros, ¿cierto? Cristo nos hace ver que solo Él puede juzgar los corazones de los hombres. Por ello, los que querían apedrear a la adúltera se van retirando uno a uno, con la certeza de que todos mereceríamos el mismo castigo si Dios fuera únicamente justicia, ¿cierto? Y sobre todo los más ancianos, porque a lo mejor hubieran sido muchos de ellos, de los que estaban allí, algunos de esos hombres que hubieran adulterado con esta mujer también. Y eran conscientes de que ellos también habían participado de ese adulterio, pero solamente estaban acusando a la mujer. Y ellos, que también habían caído en el adulterio, se estaban haciendo de la vista gorda. ¿Cierto, hermanos? La respuesta que da a los fariseos nos enseña que Dios aborrece el pecado, queridos hermanos, pero ama hasta el extremo al pecador. Así es como Dios se revela infinitamente justo y misericordioso con nosotros, queridos hermanos. Al final de este evangelio vemos que Cristo perdona los pecados de esta mujer y a la vez la exhorta a una conversión de vida. Para esto ha venido el Hijo de Dios al mundo, hermanos, para redimirnos de nuestros pecados con su pasión y su muerte. Hermanos, en este periodo de Cuaresma se nos ofrecen constantes oportunidades para aplicar las enseñanzas de Cristo. Los padres en algunas ocasiones deberán corregir a sus hijitos, ¿cierto? En esos momentos sepamos corregir lo que está mal y al mismo tiempo dejar la puerta abierta al amor. Hay que corregir el pecado en el hijo, mas no ensañarnos con el hijo. A la reconciliación, queridos hermanos, debemos llegar y llevar a nuestros hijos y a nuestros seres amados e incluso a nosotros mismos. Cuando tenemos que hacer ver un error a alguien, a un hermano, a un familiar, a un conocido, podemos buscar cómo hacerlo de la mejor forma para que no se mezclen nuestras buenas intenciones con nuestras pasiones desordenadas o con nuestra manera de ver
las cosas a nuestra manera. Recordemos el ejemplo vivo de tantos sacerdotes que cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación, ellos saben ver la desgracia del pecado, pero al mismo tiempo ellos acogen con amor al pecador, así como Cristo lo hizo con la mujer adúltera. Que así sea, Señor, te lo pedimos. Amén.